indiferencia. Esa es la palabra con la que catalogo a los trabajadores aquí. Cada vez trabajan con menos y por menos. La mermelada de mango con agua. ¿Y ahora con qué lo he hecho? Con el cuchillo. Se nota una cara de disgusto entre las personas aquí en el restaurante. Vamos a tomar agua en jícara como los mambises. Es lo que pasa con este hotel, ¿sabes? Aquí hay que ganarse la vida. ¿Viste de pechuga de pollo? ¿Cómo se hace la ropa vieja cubana? La comida es muy fría. No estoy de acuerdo con la frase que dice hay que hacer más con menos. Puedes hacer más, pero con menos calidad. Entonces no. Hola vistarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Estamos en el Hotel Tunas de la provincia de Las Tunas en Cuba, caballeros, y hoy vamos a ver qué se come en un hotel 3 estrellas en Cuba precisamente. Pero ya tenemos otro video justamente en este hotel, así que vayan a buscarlo, sobre toda nuestra experiencia aquí, las habitaciones, ofertas, vayan a buscarlo, pero quédense conmigo porque esto promete. Comenzamos desde la comida porque llegamos en la tarde y terminaremos entonces en el almuerzo. Estamos en el restaurante Majibacoa, remodelado también hace poco. Para pasar aquí no hay que hacer reservación, simplemente es estar hospedado en el hotel. Está casi vacío y aún así se hizo una cola afuera, o sea que ellos no llenan todas las mesas porque me imagino que solo tienen 3 meseras. Se nota una cara de disgusto entre las personas aquí en el restaurante. La verdad, la gente está disgustada. Es que mucho tiempo esperando. Traen la ensalada, pasan 10 minutos, 5 minutos y te traen el otro plato, y pasan 5 minutos más y te vuelven a traer el otro plato. Congría, ensalada y vianda, 25 cada uno. Yo quiero ropa vieja. Pescado, 150 pesos, ¿no? Un pescado. Y la ropa vieja, 245 pesos. La ensalada, una para los dos. Trocitos de fruta bomba, ¿quieres? Uno, un poco. Bueno, nos acaban de traer la ensalada. Es las 7:05. Vamos a ver cuándo llega el siguiente plato. Ahora estábamos riéndonos porque todo el mundo, cuando termina de comer aquí, se da un traguito de café sabroso en sus tazas blancas. Y no es café, es agua. Me imagino que como la situación del país está como está, que todo el mundo sabe lo que pasa, a falta de vaso, para no parar el servicio, me parece una buena solución. Es mejor que nada. Mira, viene la comida. No, es de ahí. Te emociona. Sí, nos confundieron. Es mejor tomar agua en taza que parar el servicio por falta de vasos. Eso yo lo entiendo a la perfección y me alegro, es una solución. Somos cubanos, pero esperamos de verdad que sea una solución temporal. ¿Cuántos de ustedes en sus países han visto que el agua en un restaurante se los den en una taza de café? Yo apurado en la casa he tomado agua hasta un pozuelo de sopa. Hasta el vasito de la arrocera hemos tomado agua. Sí, pero bueno, uno viene a estos lugares un poquito cómodo y parece que está todo el mundo tomándose su cafecito después de comida, y lo que estamos dando una harta de agua en taza. Este restaurante es una comedia. Acá el señor que está a mi espalda estaba revisando todas las tacitas a ver si a alguna le quedaba agua. Es que la muchacha estaba ocupada atendiendo las mesas y que no está por todo esto, y la jarra principal que pusieron allí para que uno fuera a coger agua está vacía y no está la muchacha, y revisaron todas las tazas a ver si encuentra un poquito de agua. Y el pobre hombre ha corrido todas las tazas. No hay nada para tomar, para beber durante la comida, o sea, el agua que te sirven en las tazas y ya. Entonces, como solución, hay un bar al lado del restaurante, entonces los clientes salen, van al bar, compran una cerveza, un agua y la traen y terminan de comer por sus propios medios, ¿no? Aquí hay que ganarse la vida. Oh, sí, estos compraron su propia agua en la cafetería que está aquí al lado. Sí, para mí. Gracias. Pescado empanizado, una especie de mayonesa, el arroz rasposo de nabri, sus trocitos de calabaza que es la guarnición, y la ensalada mixta de lechuga y col. Bueno, desde que entramos hasta ahora fueron 45 minutos. Y desde que nos trajeron la ensalada, hace media hora que nos traen el resto de la comida. Pregúntense el nivel de calentura que tiene estos platos. Vamos a probarlo a ver cómo sabe. El pescado está sabroso. Normalmente estas cosas a veces te engañan y nada más empanizado, ¿no? Pero no, se le siente el pescado. Y la ensalada ya viene aliñada. No te lo ponen aquí para aliñarlo al gusto. Ellos deciden por ti, pero está sabroso. ¿Y la ropa tuya está vieja o está nueva? Esto es un plato muy cubano, ropa vieja, de carne de res. Tienen que ver recetas por ahí. ¿Cómo se hace la ropa vieja cubana? De sabor, la ropa vieja está rica, tiene bastante condimento. Ahora está completamente frío, todo está frío. El arroz es como que raspa. El arroz sí no me gustó nada. La ropa vieja está rica, lo que fría, la calabaza fría, y la ensalada está rica. El aliño me gusta realmente. No es porque yo sea la opinión especializada, no, es de acuerdo a mi experiencia. Un 6. Yo le doy también un 6. Es lo que pasa con este hotel, ¿sabes? Es como si fuera ligas menores. Hay un total de 40 mesas aquí y solamente han estado llenas al mismo tiempo unas 5 o 6 mesas. Si de casualidad este restaurante se llena, colapsa.
Pero sobre todo algo que deja mucho que desear es la atención de los trabajadores. Y yo digo, a ver, Nauris, estoy en un hotel 3 estrellas, como que no puedes tener mucha exigencia. Pero yo estuve en Los Pinos de Manatí, caballero. Eso es un campismo de aquí de Las Tunas, Cuba. Moneda nacional, y ese campismo siempre es la última opción, para que tengan una idea. Eso fue hace unos años, donde el baño era común. Yo iba a hacer pipí y me picaban los mosquitos en las nachas. Había jejenes, cuarentiñas, hormigas. Pero los trabajadores te atendían como un hotel 10 estrellas, la verdad. Habían tan pocas condiciones en ese campismo, pero era un amor de parte de los trabajadores. Nunca nos han ofendido ni nos han maltratado. Es como una cortesía fría, indiferente. Exactamente, yo diría indiferencia. Esa es la palabra con la que catalogo a los trabajadores aquí. A ver, ¿cómo está ese postre? Dulce de fruta bomba en trocitos. Será dulce de papaya. Papaya. Papaya, fruta bomba. Es lo mismo, pura almíbar, está dulce. Esto merita 2 tazas de agua. Sí, pero no me des tanta, dame un trocito. Así. Corre que gotea. Dulce de fruta bomba. A ver, ¿para dónde? Para aquí. Caballero, soy miope, yo no veo la cámara. La comida costó en total 470 pesos. Es sumamente económico porque 470 pesos para 2 personas. 100 puntos para esto, la verdad que sí, encontrar una comida tan económica y en un hotel. 8:40 de la mañana, mis tarequeadores, y vamos, miren, a desayunar. Por favor, que haya café con leche, que es mi adicción. Si yo no tomo café con leche por la mañana, como que me da hasta dolor de cabeza. Vamos a ver qué pasa, si hay o no café con leche y qué ofertas hay de desayuno, que está incluido en el precio del hospedaje del hotel. O sea, en los 1.200 pesos que costó la habitación. Vamos allá al restaurante Majibaco. Hay que subir las escaleritas porque qué frío hace. Tiene que ver la escalerita con el frío. Para hacer ejercicio. Hasta corriendo la subimos. Buenos días. Gracias. Allí tenemos más privacidad. Queríamos sentarnos en esta mesa que fue en la que comimos ayer, pero nos dicen que no, que si no está montada no nos la pueden arreglar, que hay que sentarse en la que ellos estimen conveniente y que esté arreglada ya, que es esta de aquí, buffet. Me estoy una pinta. Ay, eso no me puede dar. Ajá. Gracias. Gracias. Yo estuve pidiendo tortilla y pan. Espero que ahora alguien venga para lo que es la parte del líquido, para el café con leche o refresco. Vamos a ver qué es lo que hay. Sí, como que nadie viene a atendernos, a decir, oye, ¿qué es lo que quieren? Al parecer nuestro mesero es el muchacho que dijo, ustedes se tienen que sentar aquí y no en otra parte. Los líquidos, ¿cómo es para desayunar? Pero nosotros mismos lo buscamos, ¿no? Sí. Disculpa, es que no lo había visto. No hay café con leche. Jugo de mango y café. Pero bueno, voy a desayunar con café porque no hay de otra. Mira para arriba. Qué guajira, caballero. Todo me lo llevo yo. Jugo. El jugo de mango no es jugo natural de mango, de directo de la fruta, ni nada de eso. Es una versión pues cubana. No sé si cubana, pero es el jugo más barato al que podemos acceder todos los cubanos. Y bueno, es la mermelada de mango con agua. 10 años más tarde. Ya. Me recuerda el café claro de cuando nací en el 90. Sí, necesita azúcar. Siguiente paso, conseguir azúcar. Vamos a preguntarle acá al amigo. Bueno, está ocupado. Se me enfría el café. ¡Azúcar! No veo tampoco, pero allí debería haber azúcar. Mi vida, azúcar. Gracias. Es que las azucareras no tienen, entonces ella va a ver si se llenan. Gracias. Bueno, vamos resolviendo. ¿Y ahora con qué lo he hecho? Con el cuchillo. Con el cuchillo. Y dale maraca. 2 años más tarde. Huevo frito, huevo hervido y tortilla. Ya yo tengo el huevo frito listo. Y esto es un salteado de vegetales. Pues yo me pedí una buena tortilla y pan. Qué rico pan. Y mi cafecito ya endulzado. Vamos a ver cómo sabe. El pan está suave, ¿sabes? Por fina. Pero el pan se siente bien. Está bueno, me gusta. Y la tortilla está riquita con el pimiento. Me gusta. Bueno, vieron que ayer el agua era en una taza. Oye, en una jícara, me dijo la amiga.
es agua. Miren, vamos a tomar agua en jícara, como los mambis. Bueno, como ven, me lo comí todo, me lo zambutí todo, como diría Nauris. Un 6, me lo comí todo, quiere decir que estaba bueno, ¿no? O que no había más nada. La situación del azúcar y que no había café con leche. Hay café, pero no hay leche para hacer mi café con leche. Pero la verdad que es que el pan con tortilla estaba rico. Le doy un 6,5. El hotel tiene dos restaurantes, que como que es general y este que es especializado. Me dicen que es especializado en todo. Hacen de todo. Usted viene y dice, yo quiero comer aquí en la tarde, y ellos te anotan, pero ya está a full, completo. No vamos a poder comer aquí porque no hacen almuerzo, solo comida, entonces lo dejaremos para otro viaje. Bueno, vamos a comer natilla aquí en el snack bar. Hay que comerlas aquí dentro porque no se pueden sacar debido al envase, que es como una copita, y eso no se puede sacar de aquí. No vaya a ser que se extravíe. Dame 2 de cada uno. Está 30 pesos cada uno. Producción está por allá afuera filmando. Producción, dicen que saben igual. Está rico. Me encantó. De 10 puntos. Riquísimo. Yo le decía que lo único malo de esto es la cuchara no llega. Hoy podemos raspar. Y llegó la hora del almuerzo. Pero hoy no vamos a almorzar solos, venimos con unos amigos, así que van a tener la opinión no solo de nosotros, es youtuber y de aquí de Las Tunas también, Robiel. El canal se llama Robiel Vega Deportes, sobre todo béisbol, fútbol, baloncesto. Cuando puedan, lléguense por ahí por el canal y espero disfruten el contenido. Nuestros tarequeadores deportistas, lléguense por ahí, y los que no también, porque a lo mejor se vuelven adictos a la pelota, al fútbol, quién sabe. Y los del Barça, porque es barcelonista. Sí. Aquella esquina es barcelonista y está acá madridista, que vive el deporte. 3 pechugas y un pollo asado. Bueno, dos ensaladas. Si tiene el mismo aderezo de ayer, estaba rica. Hace 50 minutos ya que hicimos el pedido y yo iba a ponerme a llorar aquí frente a ustedes. Mira qué carita más alegre esa. Estamos con tremenda hambre, pero bueno, ya llegó justo ahora. Gracias, mi vida. Nosotros 3 pedimos bistec de pechuga de pollo y Lisander y acá la baby pidieron pollo asado. Ahora sí a comer. Ya degustamos la comida, ahora vamos a puntuar. Del 1 al 10, un 8. Está buena la comida, la elaboración, pero está fría. La niña no puede hablar porque está comiendo. ¿Qué puntuación le das a la comida? Porque yo no me sentí eso porque tenía mucha hambre. Pero te gusta porque No, mira, la carne buena sí estaba porque le han entrado porque yo sentí el arroz y la yuca bastante fría. Por eso más le doy 7. que no sé si también es por el hambre, pero me encantó. Un 8. Y no tenía sal, se la tuve que ir a montear yo otra vez. No, ya sabes. Acá resolvió la sal. Puntuaciones justas, me parece. Nos vamos. Lisander debe llevar aproximadamente 20 o 25 minutos esperando para que le sirvan un café expreso. Y miren para allá, o sea, ahora ustedes ven un poco más de personas ahí, pero no es que sea tanta la cola, sino como que es demorado el servicio. Vamos a ver cuánto demora en regresar. Mi amor, tú llevas como 25 minutos aquí. ¿Para cuándo es el café? Capuchino. Ah, yo pensé que era expreso para los dos. En el bar del lobby, todo el mundo, imagínate, ayer lo único que había era café expreso. Y de momento hoy mágicamente aparece el capuchino. Todo el mundo a pedir capuchino, pues la máquina solo daba para despachar de un café en un café. Al barman se le veía estresado y con deseo de que se acabara la leche para empezar a vender express nada más. Caballero, esto sí nunca lo había visto, ¿eh? Una taza copa. Oh, qué fina, qué divina. ¿Cómo le gusta más, taza copa o copa taza? Porque esta vez no hay cabo de cucharita, ¿no? Ahora es el tenedor para remover. Esto pasa mucho en Cuba, aparte de la escasez que tiene el país entero en cuanto a cualquier producto, ya sea de comer, necesidades básicas, lo que sea. También está que producto de todo esto, el hotel, la institución no provee a los trabajadores de todo lo que necesitan para un buen servicio. Y sí entiendo que a veces es difícil tener buena cara cuando no tienes las condiciones y tienes a todos los clientes ahí encima de ti. Es como el restaurante tomando agua en taza, todo es así, todo es resolviendo. Hoy mismo en el desayuno, por ejemplo, estaba la tostadora, pero evidentemente no funcionaba. Estaba de adorno o algo, porque te daban el pan enterizo sin picar y a un extranjero la mesera le dijo, mira, si quieres yo te lo tuesto. Y ella se llevó el pan para adentro, para las cocinas, y después trajo las 2 tapas del pan tostadas. O sea, lo tuestan directamente en sus propias parrillas allá adentro, no es que la tostadora funcionara. Y así todo, o sea, al final una vez se habla del trato de ellos, pero sin justificar. Pero es que se la ponen difícil también. Cada vez trabajan con menos y por menos. Y la verdad que yo sí no estoy de acuerdo con la frase que dice hay que hacer más con menos. No,
no se puede, porque ahí puedes hacer más, pero con menos calidad. Entonces no. Lo peligroso de esa frase es que llega un momento en que se te hace costumbre. Hay un momento en el que hay que decir ya, vamos a brindar un servicio de calidad, vamos a pedir más para poder hacer más. El almuerzo nos estuvo costando 440 pesos, pero no lo pagamos porque nuestros amigos insistieron en pagarnos y de verdad que muchas gracias. Pegamos la gorra hasta en el hotel, caballero, no es fácil. No, gracias, qué bueno, qué lindo encontrarnos con ellos. El desayuno, ustedes saben que está incluido en el precio del hotel. Estuvimos gastando en almuerzo, comida, en las bebidas, las cervezas, el snack, café. Estuvimos gastando 2.805 pesos. 2 personas en un día y una noche en el hotel. Así que me parece un precio económico, algo muy positivo. Para como están los precios por ahí de los restaurantes, es verdad. Creo que es una de las cosas más positivas de aquí del hotel, que es que el precio de la comida, del hospedaje, todo está realmente económico y el sabor de la comida es riquísimo. Por lo demás, las demoras. En el almuerzo solo estuvimos 50 minutos esperando, desde que nos toman el pedido hasta que nos traen el primer plato. Ayer en la comida ustedes vieron que fueron como 20 minutos entre cuando te traen la ensalada y te traen el resto de la comida. 20 minutos ahí con un plato de la ensalada en la mesa ahí mirándolo. La comida es muy fría. Y hay algo muy raro que me llama mucho la atención, es los horarios. De horario de almuerzo tiene de 12:30 a 2 de la tarde, o sea, 1 hora y media nada más de almuerzo. Dudo que cumplan con ese horario porque no atienden rápido. Igual que la comida, de 7 a 9, una cosa así. Y sin embargo, en otros hoteles en que hemos estado, atienden de 6 de la tarde a 10 de la noche. O sea, que hay una tranquilidad en ti como cliente de que vas a alcanzar comida, ¿no? Aquí como que tienes que estar pendiente al horario y que no se te vaya porque se cierran el restaurante. Nos hablaron muy bien del restaurante reservado. El cual no pudimos ir. Pero solo esas cosas. No se pasa hambre, se puede comer. Cuéntame tú, mi tarequeador, que me estás viendo. ¿Tú crees que lo que hemos comido hoy te parece que está por encima o por debajo de un hotel 3 estrellas? Y bueno, ya sabes, si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa la campanita, dale like, coméntame, comparte para que la familia siga creciendo. No olvides que te amo.